Sí. Bueno, No estaba en pantalla completa, pero se ve bien. ahí, ahí está. ¿Sí? Oye, ahora sí, perfecto. Ahora sí, vale. Bueno, muchas gracias, un gusto verlo, a pesar de que ustedes no me ven. Además, no estoy en Santiago, estoy en la costa, entonces también ha sido un tema tecnológico lograr tener la suficiente red como para conectarme, digamos. Así que nada, voy a partir. Les voy a comentar un trabajo, digamos, que estoy haciendo sobre balleneros japoneses en Perú, digamos, y hacer una comparación sobre, digamos, también balleneros japoneses en Chile. En realidad son experiencias muy distintas. En realidad la comparación me vino sobre todo de la nostalgia, es decir, creo que había otra empresa chilena grande que era más equiparable, sin embargo decidí comparar la experiencia de los japoneses en Paita, Perú, con la experiencia de los japoneses en Chome. En Chome es una planta ballenera más bien desde una empresa familiar, entonces es una lógica del trabajo diferente a la que se daba en esta ballenera de Perú, digamos. Por otro lado, los contextos en los cuales se hizo una investigación son diferentes. Mientras en Perú trabajé, en 2018 hice trabajo de campo, yo me hice trabajo de campo del 2000 al 2002, como 6 campañas, y después volví el 2012. Entonces también son diferentes los momentos. Bueno, lo primero es esto, ¿no? Aquí estoy haciendo un trabajo comparativo a nivel sudamericano. Ahí se puede ubicar más o menos dónde estaría Paita y dónde estaría Chome. En el caso de Paita, lo primero que habría que mencionar es que esta planta se empezó a construir en 1956 y entra en funcionamiento a mediados del año 57. Este es un consorcio norteamericano-peruano. Por el lado de Estados Unidos estaba una empresa que se llama Archer Daniels Midland, ADM, que es una compañía de Minnesota, y por otro lado capitales peruanos, principalmente hemos logrado establecer la presencia de los hermanos Rosas Figueroa, que eran unos industriales pesqueros peruanos. Y esta compañía debuta, digamos, con bastante, ¿cómo decirlo?, expectativa, en el sentido de que era una gran planta ballenera que permitía, entre otras cosas, desalinizar el agua para el consumo de los obreros, tenía un frigorífico, tenía una serie de autoclaves que permitían procesar el aceite. Por tanto, para la época era una compañía que prometía bastante. Lo mismo con la flota de balleneros, de 3 balleneros en su momento, que empiezan a operar en esta compañía. Aquí hay uno de la segunda oleada de estos balleneros, del Don Tomás. ¿Sí? Y bueno, esta empresa principalmente se dedica a la cacería de cachalotes, porque principalmente se orientaban a la producción de aceite. De hecho, la empresa norteamericana, en una entrevista, detallan un poco los usos que tiene el aceite de cachalote, y bastante notable, desde la relojería, pasando por el lubricante de motores. Es decir, a mediados del siglo XX hay como un nuevo resurgir de los usos del aceite de cachalote, y es principalmente donde se orienta la producción. Es decir, se cazan cachalotes, pero además orientado a la producción. Y esta planta funciona desde el año 57 hasta el año 67. He encontrado algunos documentos que coinciden que esto también coincide con que decae el precio del aceite de ballena en esa época. Y eso da pie para que entren los japoneses. Y en las mismas instalaciones donde funcionaba esta empresa, que en el caso peruano se llamaba Compañía Ballenera del Norte, en esta misma planta empieza a operar la Compañía Ballenera del Quincay S.A. Y
Y esta compañía principalmente dependía de una empresa japonesa que se llama Nippon Hohei, pero que esa empresa en gran medida dependía de un grande de la pesquería japonesa que es Taiyo Fishery. Y esta empresa empieza a operar a partir del año 68. Y aquí hay un contexto que resulta del todo interesante, porque en el caso de Perú, y eso también es una realidad que me llamó la atención, sobre todo al hacer trabajo de campo, es que el año 68, efectivamente, se da un golpe de Estado en Perú, los militares. A la cabeza está el general Juan Velasco Alvarado, y él lleva una serie de reformas de carácter nacionalista, en el caso de Perú, implica nacionalizar, por un lado, todo lo que son las empresas pesqueras, pero por otro lado hay todo un desarrollo de, digamos, las cadenas de producción de pescado, perdón, y de productos del mar, pero además para que se abastezca la población a través de toda una serie de empresas estatales para suministrar pescado en distintos lugares de Perú. Y en el caso de Japón, ellos siguen operando pese a esta nacionalización, y de hecho, eso también es interesante. Eh, Estos japoneses tienen una participación en la pesquería en general del Perú, no solo en la actividad ballenera, y eso también me llamó la atención. Y ese es otro punto también que me gustaría enfatizar. La ballenería en Perú convive, digamos, con la pesca en general. De hecho, en el caso de Paita estaba la ballenera propiamente tal, y al lado había una industria que procesaba aceite de anchoveta. Lo mismo pasaba en Pisco con el consorcio ballenero, que habían empresas que producían aceite de anchoveta, bien digo. Por tanto, uno puede ver que en el caso de Perú, la industria ballenera estaba mucho más inserta, digamos, dentro de la producción pesquera, digamos, en general. Y en el caso puntual de Quinquay, los japoneses tenían, digamos, intereses tanto en la ballenería como en la pesca. ¿Sí? En algún momento, bueno, aquí está más o menos lo que sería la planta ballenera, digamos, a principios de los 60, creo que es esta fotografía. Y aquí, no sé si alcanza a ver el cursor ahí. Este señor es Alejandro Fernández, es una de las personas que yo logré entrevistar en Paita, y él era capataz de la Rampla cuando funcionaba Quinquay. Y ahí él me comentaba, digamos, que él le llamaba la atención que los japoneses, claro, por un lado, reorientan la producción, es decir, acá ya no es determinante el tema de la producción de aceite, sino que más bien se orienta a la producción de carne. Por tanto, llegan, digamos, técnicos japoneses, que son los que, por un lado, enseñan a los peruanos a hacer los cortes, pero además hay todo un proceso de clasificación de la carne, de envasado y etiquetado de la carne, y después su congelamiento para la exportación en Japón. Entonces, eso supone en algún momento un cambio, digamos, en lo que era la línea de producción que se venía desarrollando desde mediados de los 50. ¿Sí? Y aquí tenemos otra fotografía. Yo en su momento le pregunté a él porque me llamó la atención el tema de los uniformes. Y efectivamente, cuando ya los japoneses se instalan en la ballenera de Paita, porque ocupan las mismas instalaciones, les dan uniforme, que era muy en la lógica de los japoneses, ¿no? De uniformar a sus trabajadores. Y esta empresa ballenera, el Quinquay, funciona hasta el año 76. El año 75 hay un nuevo golpe de Estado en Perú, sale Velasco Alvarado del poder, siguen militares, pero siguen en una línea totalmente contraria de contrarreformas. ¿Sí? Y ahí hay un cierto temor de los japoneses, que habían funcionado muy bien en el periodo anterior, y entre otras cosas, empiezan a pensar de que el nombre de Quinquay podía traerles problemas, y le cambian el nombre a la ballenera y le ponen Victoria del Mar. Y esta empresa funciona entre el año 77 hasta el año 84 aproximadamente. ¿Sí? Y también orientada a la producción de carne. ¿Sí?
Este es un afiche de una experiencia que se trata de incorporar en Perú a la segunda mitad de los años 60, que es una salchicha que en realidad tuvo cierta éxito en Perú, y en realidad es una salchicha, ¿no? No sé cómo le dicen en Uruguay o en Brasil, acá le dicen vienesas, ¿sí? Eh, el tema es que si ustedes se fijan en el envoltorio aparece un cerdo, ¿sí? Eh, porque en realidad no se vende como carne de ballena y el único indicador de que se producía en la planta ballenera es abajo, no sé si alcanza a ver bien aquí, dice Compañía Ballenera del Norte S.A. Paita, ¿sí? Pese a que ya era Quincay, esta es la propaganda que había y no hay un mayor éxito de venderla como salchicha de ballena. Es decir, hay todo un tema. Hay una parte, además, lo que es el componente de ballena. Y esta otra es justamente a lo que yo me refería cuando le hablaba de los intereses japoneses en la pesca en Perú. Este es el ministro del segundo periodo, el primer ministro de pesca del segundo periodo de los militares al poder, de este proceso de contrarreforma. Y acá están inaugurando una gran planta pesquera que se llama Chalpesa, que es Chalwa Perú S.A., y que tiene importantes capitales japoneses. Y la señora que está ahí es la esposa del presidente de Taiyo Fishery, de esta empresa pesquera, pero además que tiene mucho interés en la ballenería en Perú y en Chile, como vamos a ver más adelante. En el caso de Chome, que aquí está un mapa, ocurría algo similar en el sentido que era el cachalote el principal objetivo de la casa y también se orientaba principalmente a la producción de aceite. Esta es una empresa familiar que empieza a principios del siglo XX en una isla que está relativamente cerca de este lugar, de Chome, que se llama Isla Santa María. Y es una empresa eminentemente familiar que se articula sobre todo por lazos familiares y que se repercuten o que se extienden hacia lo que es la producción. Habían desde siempre problemas de gestión, ¿sí? Los puestos más importantes lo ocupaban familiares o parientes, entonces se daba una situación bien especial. Era bastante menor que la producción de paita. Aquí tenemos una propaganda, ¿sí? Y para efectos de esta exposición, lo que quería mencionar es que entre octubre del año 67 y marzo del año 68 hay una alianza entre la ballenera Macaya y esta planta de Chome con una empresa que se llama Nito Whaling, ¿sí? Y esta empresa por 5 meses opera con unos cazadores japoneses que se arriendan y ocupan las instalaciones de Chome para producir carne de ballena, al igual que en el caso de Perú. Entonces, es interesante porque los japoneses estaban expandidos en distintas partes del mundo para abastecer su producción de carne de ballena, ¿sí? Y acá, como se aprecia en la foto, no es un cachalote, porque el cachalote no se produce carne, son principalmente rorcuales los que se cazan para producir carne de ballena. Y acá ustedes pueden ver, acá hay un japonés y acá hay un técnico, ¿sí? Que están midiendo justamente la ballena. Aquí se aprecia otro funcionario japonés, que además eso también es un tema que lo voy a mencionar en las conclusiones, pero llama la atención de que los japoneses tenían muchas empresas donde tercerizaban las actividades, subcontrataban o creaban empresas que en gran medida eran dueñas de grandes empresas, pero tenían mucha tercerización en empresas más pequeñas. De hecho, en el caso de Chome en este periodo habían 15 japoneses, de los cuales habían cerca de la mitad se desempeñaban en actividades de la planta, del corte y separación de la carne. Habían otros que las separaban y las bajaban a unas líneas a una especie como dijimos, de ramplas que van a un bote y de ahí se congelaban. Esta es una foto desde este boque factoría donde se, digamos, almacenaba la carne, digamos. Y lo que se ve acá al fondo, digamos, sería la planta de Chome. Esto que está acá, este pueblo, es un pueblo que se crea a partir de la ballenera, es decir, todas estas casas ocupaban
por operarios de la ballenera y de sus familias, digamos, ¿sí? Y algo muy particular, porque hasta el día de hoy estas casas siguen existiendo, digamos. Y de hecho, recién el año pasado, ellos obtuvieron los títulos de dominio de sus casas, es decir, desde el año pasado recién son propietarios de sus casas, porque hasta hace poco todavía había un tema legal y que dependían de la empresa, en definitiva, o de los familiares que un poco estaban en la sucesión de esta empresa. Aquí hay otra fotografía. Bueno, esa experiencia para los japoneses para los japoneses del Anito no fue muy satisfactoria. De hecho, con Daniel publicamos un libro el año pasado que después vamos a pasar el aviso por si lo pueden descargar o si les interesa. Porque justamente hay un profesor chileno que hace un capítulo de cierre de este libro y él comenta que se hizo bien amigo de uno de las personas que trabajan con Nito en Chome y le cuenta que en realidad no fue satisfactorio el trabajo, digamos, en Chome, entre otras cosas porque la productividad no era la que esperaban, pero también, y eso es una de las cosas que también quiero trabajar en las conclusiones, la lógica del trabajo que había en Chome era muy diferente a la lógica japonesa. Encontraba muy desordenado cómo funcionaba esta planta. Por tanto, a los 5 meses esta alianza desaparece. Después pasarán casi 10 años, el año 77, aparece la Taiyo Fishery, la misma que estaba mencionando en Perú, pero acá aparece sobre todo asociada a este barco que están viendo acá, que se rebautiza como Juan Noveno. Es un barco arrastrero que se le dota un cañón arponero, ¿sí? No es un barco para cazar ballenas, se adapta, y acá atrás tiene una rampla donde se procesan las ballenas. Es como el halcón milenario, ¿no? Es decir, está bastante a mal traer cuando ya se incorpora a esta planta. Y como les decía, principalmente esa sociedad está asociada, esta sociedad con Taiyo Fishery se relaciona muy fuertemente con la producción de este barco, ¿sí? Acá hay una fotografía. Este señor que está acá se llama Humberto Monsalve, es uno de los, digamos, espeleros de las personas que cortaba la ballena más destacado. Además, es familiar de los Macaya, un hijo ilegítimo a uno de los hermanos Macaya. Y aquí hay un técnico japonés, ¿sí? Y aquí hay una señora que tiene su gorro. Y para ir cerrando, esta foto me gusta mucho, a modo de conclusiones, 3 cosas. Una, tanto en Perú como en Chile, la presencia japonesa está asociada a una reorientación de la producción, desde el aceite a la carne de ballena. Tanto en Perú como en Chile se da una disputa que es muy interesante con respecto al trabajo, ya que en el caso de la producción de aceite se trabajaba con grandes trozos de ballena, ¿sí? Y cuando llegan los japoneses, ellos miran con un cierto desdén, ¿no? Esta idea de que los japoneses cargaban menos pedazos de carne, que como que se veía como que era una especie de debilidad este trabajo, pero en realidad los japoneses cuidaban la carne porque era el interés, por tanto manejaban piezas más pequeñas, ocupaban otros cuchillos, entonces hay una lógica muy diferente con respecto al trabajo. Otra conclusión tiene que ver con esta idea de que la ballenería en Perú se integra a la pesca en general, que es algo que mencioné. En cambio, en Chile es algo como más independiente. Si uno ve las plantas balleneras de Chile, en general eran plantas que estaban emplazadas en lugares independientes de otras actividades pesqueras, digamos, ¿sí? Acá en Perú yo pude ver las plantas, digamos, a la distancia, en realidad no pude entrar a ninguna a verlas, digamos, en general había mucho secretismo y no pude entrar. Las plantas balleneras estaban al lado de pesquera, hasta el día de hoy. En el caso de Paita es súper interesante porque en el mismo lugar que desde los años 50 se funda la primera, se instala la primera ballenera, hasta el día de hoy hay empresas pesqueras funcionando. O sea, el espacio se sigue ocupando. En el caso de Chile son ruinas prácticamente las plantas balleneras. En Paita, como se pudo apreciar, hay una mayor relación con los japoneses.
es bastante más la cantidad de años que están. Es una ciudad más grande que en Chome, el impacto es diferente, es una localidad mucho más pequeña. De hecho, en Chome la referencia a los japoneses era que traían radios de contrabando, relojes de contrabando, pero el idioma era un elemento que no permitía la mayor interacción. En el caso de Perú, al haber tanto tiempo estar los japoneses, aprendieron a hablar español y se podían comunicar mejor, ¿sí? Y por último, este tema de la tercerización. En el caso de, a mí me costó un poco en el caso de Perú entender este tema de quién eran los dueños japoneses finalmente de estas plantas, y tiene que ver con un proceso que vimos en Chile, en el sentido de que hay empresas, por ejemplo, Taiyo era dueña de el 72% de Nippon Hohei, y esa era la empresa que operaba muchas veces. Entonces, no había mucha claridad de qué empresa trabajaban finalmente, lo que era claro era que eran japoneses. Bueno, no sé cómo estoy de tiempo y eso sería un poco mi presentación. Bueno, bien. Muchas gracias, Gastón. También, de nuevo, aplausos Virtuales. virtuales. Sí. Bien, abrimos un espacio para algunas preguntas, unos minutos. Yo tengo algunos comentarios, pero voy a dejar primero a ver si alguien más quiere comentar o hacer alguna consulta. Yo quería agregar una cosita chica. Es que Sí. Gastón habla solo de las experiencias, digamos, de vínculos entre empresas japonesas y empresas chilenas y peruanas, pero también estuvieron en Brasil mucho más tiempo. O sea, la presencia brasileña, la presencia japonesa en Brasil fue bastante más prolongada. Una, digamos, bien en el norte, digamos, en Paraíba, y la otra en Cabo Frío, cerca de Río de Janeiro. Esa fue mucho más corta, y la de Cabo Frío fue también de la Taiyo. O sea, eso obedece a una etapa en la que la ballenería japonesa se expande y empieza a ocupar casi todos los núcleos, digamos, donde se estaban cazando ballenas, y donde se produce un cambio en la orientación de la cacería. Como dijo Gastón, desde el aceite, que es lo que se hacía previamente, a la carne, ya que era básicamente para satisfacer los mercados japoneses de la carne. Ahora, eso digamos, no solamente fue en América, estuvo en Europa también, estuvo en España, estuvo en varios otros lugares del mundo. O sea, obedece a una etapa, digamos, de expansión de la industria ballenera japonesa. Bien. Gracias, Daniel. Ahí Lisa comenta que tiene una pregunta. ¿Escutan? Sí. ¿Sí? Hola, Gastón. Mucho hola, gusto. Hola, Lisa. ¿Cuánto tiempo? Sim, muito prazer, Daniel. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Com base nas imagens, eu fiquei atenta aqui, né? E claro que eu não identifiquei nenhuma mulher, né? Mas como pesquisadora da temática mulheres e pesca, fiquei curiosa para saber, tanto com o Gastón quanto com o Daniel, se tem relatos de existência de mulheres nessa cadeia produtiva. Porque, assim, parece um pouco absurdo, mas não é, né? Os estudos aí, as pesquisas sobre mulher e pesca, nos revelam que já desde lá de 1700, né, a identificação de mulheres na pesca, principalmente lá na Islândia, no mar da Escandinávia, e sim, mulheres potentes pescando, inclusive capitãs de pesca e que nunca perderam membros de embarcação, né? A publicação agora que a Luciene, que está aqui com a gente, né, publicaram sobre mulheres e pesca no Brasil, trazem essa informação, né? A partir de um livro de uma mulher, né, que fala sobre essas experiências das mulheres nos oceanos. Então, não é absurdo, né? Elas existiam sim, elas só não eram reveladas, né? E às vezes, inclusive, se comportavam, acredito eu, e se vestiam como homens, né? Para passar cada vez menos desapercebidas.
Então, mas a gente olhando aqui nas imagens, a gente não percebe, mas eu queria saber se tanto na pesquisa do Gaston como do Daniel apareceu alguma coisa nesse sentido. Obrigada. ¿Sigo yo, Daniel, tú? No sé, como quiera. O sea, lo que yo conozco... Creo que hay otro pequeño aporte, pero si quieren respondan esto y después José Manuel mencionaba que Daniel, dale. Sí, respecto al tema del papel o el rol de las mujeres en todo el tema de la ballenería, es algo que ha sido bastante estudiado, por ejemplo, en Estados Unidos. Y las mujeres en Estados Unidos cumplían un rol, pero fundamental, en la mantención de la actividad ballenera. Porque ellas estaban a cargo de la casa, en realidad. Sí. Se iban sus maridos y sus familiares a cazar ballenas por 4 años, y la mayoría, digamos, de las mujeres tenían que manejar todos los asuntos familiares. Es decir, las mujeres de los balleneros eran empresarias también. Y ese es un tema bien interesante, que hay varios trabajos, digamos, en Estados Unidos respecto del rol de las mujeres. Ahora, también es importante que en los buques estos que hacían estas tremendas viajes, digamos, normalmente el capitán llevaba a su mujer a bordo. Y era el único que tenía, entre comillas, el derecho de que su esposa estuviera a bordo. E incluso a veces llevaba hasta los hijos. Entonces, de alguna manera se quería reconstruir, aunque solo para la alta jerarquía, esta idea de mantención de la familia. A veces la mujer estaba un rato, o sea, un tiempo, 6, 7 meses, y se desembarcaba en un lugar y se volvía a la casa. En ese sentido, y eso ya ha sido reconocido. En el caso de Chile, no hay demasiado estudio, hay algunos datos, yo creo que en eso Gastón puede hablar un poco más en Chome. En Chintay, por ejemplo, que es otro lugar, básicamente las mujeres prácticamente no participaban, excepto en labores en los casinos, etcétera, en ese tipo de trabajo. Y lo que hay interesante también en España, cuando se transforma, digamos, la actividad de la producción de aceite a la producción de carne, las mujeres entran muy fuertemente a la factoría a trabajar, digamos, en el trozamiento de la carne y la preparación de los trozos, digamos, que iban a ser puestos a la venta o exportados. Entonces, hay una participación bastante alta de la mujer, digamos, en lo que es el procesamiento de la carne, digamos, en la parte más pequeña, digamos, no de los grandes trozos, sino cuando... eso ha sido también estudiado, digamos. Y una cosa que diría respecto de los trabajos, digamos, de estudios sobre este tema, yo diría que todavía está al debe. Todavía falta más trabajo que puedan dar cuenta mejor del rol, porque efectivamente la mujer no participa en la actividad directa, digamos, de la caza, de la ballena, digamos, ¿no? Pero forma parte de la industria ballenera en su conjunto. Eso es una cuestión importante. Como digo, en algunos lugares ha sido mejor estudiado que en otros. No sé, Gastón. Sí, en el caso de Paita, en realidad era básicamente una actividad de hombres, ¿sí? Y a propósito de la imagen, una cosa se me quedó en el tintero, entre tanto problema tecnológico, se me desarmó un poco la presentación, y es que en Paita había una ausencia absoluta de imágenes, porque estaba absolutamente prohibido tomar fotos, ¿sí? Pero las personas que yo entrevisté, que fueron tanto personas de la planta como de las tripulaciones de los balleneros, en general me hablan que era una actividad básicamente de hombres. Todo lo que es el procesamiento de planta, no así en la estructura más bien administrativa de la planta, donde podían haber mujeres, digamos, pero todo lo que eran las faenas de procesamiento, de envasado, eran hombres principalmente, ¿sí? En el caso de Chome, claro, yo tengo una aproximación diferente, porque principalmente yo empecé trabajando con mujeres, que eran esposas, hijas de balleneros. Entonces, claro, como dice Daniel, y que en realidad tiene que ver con la producción, es decir, el hogar es algo medio indivisible de repente de la vida de un ballenero, de un operario de la planta. Y por ejemplo, ahí ellas me contaban
el tema de preparar los alimentos en función digamos, de la actividad ballenera. Si había muchas ballenas, había que llevarles a la planta la comida. Por ejemplo, el tema de la ropa, y por eso lo mencionaba con respecto a los uniformes. En Chome, como ven en esta fotografía que está puesta, no tienen uniforme que provea la empresa, que es una de las demandas que después hay cuando se conforma un sindicato a principios de los 70, porque en realidad la ropa era un tema lavarla. La ropa se impregnaba de un olor muy fuerte, había todo un tema de lavar la ropa y por tanto de tener el cambio de ropa para el otro turno. Entonces, esa es una mirada. Y por otro lado, y creo que eso se lo he comentado otras veces, una señora con la que yo prácticamente conviví mucho tiempo, cuando me quedaba siempre ahí cuando iba a hacer las jornadas de terreno, ellas también tenían una mirada desde lo femenino a la actividad ballenera y de repente eran bien críticas, digamos. O sea, cosas como comentar que a ellas se les partía el corazón cuando veía una ballena que venía preñada, digamos, que venía con una cría, o a veces crías que seguían a su ballena, a su mamá muerta, a su madre muerta, hasta, digamos, la bahía de Chome, y esas cosas, ellas como digamos, las identificaban como algo mucho más fuerte, mucho más sensible, que de repente a los hombres no era tan fuerte. Eso sería, yo creo. Bien. Bueno, muchas gracias, Gastón. Gracias. Increíbles las imágenes, la verdad. De transformación del abulón, la concha se mandaba a Europa y el callo se enviaba a Japón. Y hay toda una vinculación muy interesante. Claro, duraron hasta la Segunda Guerra Mundial, porque a Estados Unidos no le interesaba tener población japonesa a las puertas de su frontera sur. Y ya está, como sé que vamos mal de tiempo, solo quería realizar esta pequeña aportación y hemos dejado en el chat el link con el artículo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy interesante. Capaz que al final tenemos igual un rato más para seguir intercambiando de esto.